Bueno, pues nos hemos propuesto con el favor de Dios este año estar estudiando un tema que no es fácil y es el de la familia. Creo que cada familia necesita ir trabajando, hacer cambios. No creo que alguien tenga una familia perfecta y yo estoy lejos de tener una familia perfecta, ser un padre perfecto, ser un esposo perfecto, un guía, proveedor, protector perfecto. Y honestamente les decía, yo estoy con ustedes caminando y aprendiendo a la vez. Hemos aprendido hasta ahorita que una familia cristiana se caracteriza por tener cosas que no se negocian. Como familia debemos de decir, ¿saben qué? Esto y esto no se negocia porque es para la gloria de Dios. También aprendimos que en una familia cristiana el arquitecto, el constructor, el director tiene que ser Dios mismo. Él es el que dicta las órdenes. Si nosotros no seguimos esas órdenes, todo va a ser en vano. Y estudiamos el Salmo 127 en aquella ocasión. También con nuestro hermano Francisco estudiamos que una familia cristiana se debe de caracterizar por la oración. La dependencia de Dios en todo momento es fundamental en una familia cristiana sólida. También aprendimos que Dios ha hecho nuestras familias con personas diferentes, muy diferentes. Y esas diferencias, en lugar de alejarnos, deben de complementarnos, porque Dios en su sabiduría nos hizo diferentes para hacernos fuertes. Lejos esté de nosotros separarnos por las diferencias. Al contrario, debemos de buscar que nos complementen. También aprendimos en la vida de Lot que la familia cristiana se rige por la fe y no por la vista. Lot pagó un precio muy alto por dejarse llevar por la vista y no creerle a Dios en sus promesas y ejercitar su fe. También la semana pasada aprendimos que los niños deben de tener el valor que Dios les da, y es que son herencia del Señor y debemos de apreciarlos porque son flechas que el día de mañana van a ser lanzadas y deben de dar en el blanco, y ese blanco debe de ser que estos niños sean para la gloria de Dios. El día de hoy vamos a estudiar un tema que no es fácil, es complicado, se ha alterado en nuestros días, pero es un recurso extraordinario que Dios nos ha dado. Y vamos a estar nosotros en el libro de Efesios. Vamos a estar en Efesios capítulo 5. Pero antes de entrar a Efesios, me gustaría darles el contexto de esta carta, cómo la tenemos, un poquito de historia. La carta de Efesios se conoce como una de las epístolas de prisión, junto con Filipenses, Colosenses y Filemón. Y es que Pablo escribió estas cartas mientras él estaba en la cárcel. Lo pueden leer ustedes en Hechos capítulo 28, versículos del 16 al 31. ¿Cómo comenzó esta iglesia tan querida por Pablo? Bueno, la historia nos dice que sucedieron cosas muy interesantes al inicio. Dios usó a Pablo para fundar esta iglesia en su segundo viaje misionero, y lo pueden leer ustedes en Hechos capítulo 19. Esta iglesia llegó a ser la más prominente de Asia, a pesar de ser una ciudad idólatra donde la diosa Diana era la que predominaba. Pueden leerlo en Hechos 19:28, cómo defendían y adoraban a Diana. Pero llegó a ser una iglesia prominente a pesar de la oposición. Pero Pablo tenía que irse, y para dejar esta joven iglesia tenía que encargar personas adecuadas, idóneas, maduras espiritualmente. Y es entonces cuando nosotros leemos en Primera de Corintios
capítulo 16, versículo 19, acerca de dos personajes que Pablo dejó. Y estos son Priscila y Aquila. Ellos fueron los que se quedaron a cargo para fortalecer esta iglesia. Esta era una pareja de ancianitos que incluso dice Pablo en Romanos 16, 13 y 14 que arriesgaron su vida por él. Dios usó este matrimonio de ancianitos para bendecir a otras personas, para fortalecerlas. Ve conmigo por favor a Hechos, y vamos a leer un poquito acerca de estas personas. Hechos, capítulo 18, versículo 26, se nos introduce a Priscila y Aquila. ¿Ya lo tienen? Aquí habla en el contexto de un hombre llamado Apolos. Este Apolos estaba hablando, pero miren lo que sucede. Apolos comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Es entonces cuando esta pareja, Priscila y Aquila, escuchan a Apolos con ese entusiasmo y con esas ganas de platicar. Pero miren la deficiencia de Apolos, lo que dice el resto del versículo. Pero cuando le oyeron a Apolos, Priscila y Aquila le tomaron aparte. Muy sabios estos ancianitos. No lo corrigieron en frente de todos, sino que aparte platicaron con él y le expusieron, le explicaron, le expusieron más exactamente el camino de Dios. Él solo sabía acerca de la predicación de Juan el Bautista. Pero aquí vemos una idea de cómo Priscila y Aquila trabajaban juntos. Y hermanos, este es un hermoso ejemplo de cómo Dios quiere usar a las parejas. Es una bendición cuando ambos están haciendo algo para la causa de Cristo Jesús. Por el contrario, es muy triste cuando las parejas se dedican a pelear por sus diferencias en lugar de que esas diferencias sean complementos para la gloria de Dios. Yo no creo que Priscila y Aquila fueran iguales. Eran como nosotros, una mujer y un hombre con mundos iguales, pero los ven de una manera diferente, pero supieron complementarlos para la gloria de Dios. Seguramente Priscila y Aquila eran diferentes, pero en Cristo Jesús se unieron y este fue el resultado. Ellos fueron los que Dios usó como pareja para fortalecer a la joven iglesia de Éfeso. Después, en su tercer viaje misionero, Pablo quedó en esta iglesia, se quedó como 3 años a causa de la gran población. Dice la historia que había probablemente 250,000 habitantes y Pablo vio una necesidad ahí, por eso se quedó por un periodo de 3 años. Ahí tenían centros comerciales, así es de que muchos visitantes venían a la ciudad y era un buen campo misionero. Al salir Pablo de Éfeso, Timoteo tomó su lugar por 1 año y medio. Y esa es la historia de cómo inició esta iglesia de Éfeso. Es interesante que Timoteo también participó. Un joven que fue criado básicamente en los caminos del Señor por su abuelita y por su mamá. Y con esto podemos ver nosotros lo siguiente. ¿Qué debo de hacer si quiero una familia cristiana que sea de testimonio? ¿Qué debo de hacer? Deben de trabajar unidos haciendo algo por la causa de Cristo. Deben de trabajar unidos. Vemos en Priscila y Aquila, vemos cómo Timoteo con su mamá y su abuelita y trabajaron también unidos. Busquen hacer algo como familia por la causa de Cristo. Ustedes no saben el alcance de lo que están sembrando va a tener el día de mañana. Y con esto vamos a las primeras preguntas de aplicación. ¿Están listos? ¿Qué estás haciendo con tu familia para la gloria de Dios? ¿Qué estás haciendo? Si no estás haciendo nada, platiquen.
hagan algo para la gloria de Dios. Tú no sabes el día de mañana cómo Dios puede bendecir eso. Si eres el único en tu familia, ¿qué estás haciendo para que ellos lleguen a tener una relación con Dios? ¿Qué estás haciendo? Ya vimos que también Timoteo participó y vimos que la ausencia de su padre en el hogar fue clara, pero ahí estuvo su mamá y estuvo su abuelita. Si tú eres el único creyente en tu casa, ¿qué estás haciendo para que tu familia llegue a tener una relación con Dios? Y con esto, ya sabiendo acerca de esta iglesia, me gustaría que fuéramos a Efesios capítulo 5. Y todo esto va a tomar lugar conforme vayamos avanzando. Efesios capítulo 5. Una de las cosas interesantes de esta carta es que describe la organización de la familia, cómo una familia debe de funcionar, y de hecho en el libro que regalamos es un estudio del libro de Efesios. Voy a leer unos versículos y honestamente piensa en tu mente, sin estudiar el contexto, ¿qué se te viene cuando escuchas esto? ¿Están listos? Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo voy a someter a esta persona? No, yo no voy a someter hasta que no cambie. Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Qué? No, hombre, yo no me voy a sujetar a este cocodrilo como tú no vives con él. Mira cómo es, hasta que no cambie él, yo me voy a sujetar. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Qué? No, hombre, si no sabes cómo es ella. Quisiera que te comieras lo que ella cocina. No, hombre, ¿cómo la voy a amar? No. Efesios 6:1. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. ¿Qué? Lo haría, pero mis padres, no, hombre, mis padres ya son old fashion. No, son muy estrictos y no, yo no me voy a someter a ellos. Esa es la mentalidad del mundo. Si nosotros leemos estos pasajes así aislados, esa es la reacción que usualmente tenemos. Pero la realidad es que Efesios nos está dando un panorama de lo que Dios ha diseñado para la familia y para que funcione bien. Al leerlos así aislados son difíciles de digerir, pero es muy importante por eso estudiar el contexto de cómo debemos de llegar a ese capítulo. Aquí Dios nos está dando el orden para la familia y lo que debemos de hacer. No debemos de creernos más sabios que Dios. Y es verdad que cada una de las órdenes es difícil, pero Dios no nos ha dejado solos. Nos provee lo necesario para cumplir esas órdenes. Veamos cómo una familia puede y debe llegar a ser un modelo bíblico en su hogar. En el contexto lejano, nosotros vamos a ver que Pablo escribe esta carta con un propósito muy importante. Pablo lo que quiere es estas cosas, quiere ayudar a la iglesia a madurar. Y hay que tener en mente esa palabra, quiere que maduren en Cristo. Y quiere que esa iglesia cumpla el llamado con el cual Dios les ha llamado, no se oye bien. Quiere que cumplan el llamado que Dios les ha hecho. Pablo quiere capacitarlos. Por esa razón, ustedes van a ver dos temas que se van a repetir constantemente en esta carta. Uno es la unidad y otro es el amor. De hecho, la palabra amor se repite 19 veces en esta carta.
No se ve que Pablo corrija situaciones doctrinales, sino que los exhorta a vivir el cristianismo en el diario vivir. Al hacer tanto énfasis en el amor, quizá esta iglesia estaba cayendo en un problema muy común en nuestros días que se llama orgullo. Orgullo. Más tarde, nosotros vemos en el libro de Apocalipsis, no vayan allá, pero nada más como referencia, Apocalipsis 2, 4 y 19. ¿Alguien se acuerda qué les dice el Señor Jesucristo a esta iglesia 35 años más tarde? Exactamente. Has dejado tu primer amor. Besito al cerebrito y un panecito que ahí llegó. Ahí hay pan atrás, y ahorita se van a ir todos y me van a dejar aquí. Por eso es importante estudiar el contexto. Miren lo que se está repitiendo. Ahora la carta va a seguir una ruta para llevarnos hasta este punto del capítulo 5, que es la familia. Ve conmigo por favor a Efesios capítulo 1, versículo 3. Aquí vamos a ver que Pablo va a seguir esta ruta y lo primero que hace es animar al creyente a alabar a Dios por la redención que tienen en Cristo Jesús. Miren lo que dice Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Entonces aquí vemos que hay un creyente que aprecia y entiende todo lo que él ha recibido en Cristo Jesús. Después, adelante Pablo instruye al cristiano sobre la salvación que tiene en Cristo para que la aprecie. Miren lo que dice capítulo 2, versículo número 1. Y él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces vemos que ahora este es un creyente que entiende que estaba muerto, pero ahora tiene vida por el sacrificio de Cristo Jesús. Tiene una vida nueva, diferente, ya no es el mismo. Después, Pablo va a exhortar a este creyente a que viva para Cristo en el capítulo 3, versículos del 17 al 19. Vemos a este creyente, se le explica la salvación y ahora Pablo le anima a que viva como creyente. Dice así, Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Este es un creyente que ahora vive diferente. Ahora valora al Señor y quiere vivir para Él y quiere conocerle a Él, y Cristo es su mayor tesoro. Ahora después, más adelante, instruye al creyente a dar un buen testimonio. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 1 y 3. Con todo esto que él tiene, Pablo dice, así debes de vivir. Dice Pablo, yo pues, presto en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda, ¿qué? Humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros y solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la... ¿Te acuerdas lo que platicamos al inicio? Él quiere ayudarles a madurar, a que cumplan el propósito que Dios tiene en sus vidas, y para eso hace énfasis en la unidad y el amor, porque ¿qué era lo que les afectaba? El orgullo, y ya vemos que aquí les está hablando. Miren lo que dice capítulo 4, versículo 22 y 23. ¿Sabes qué, cristiano? En cuanto a la manera pasada de vivir,
despojaos del viejo hombre. Nadie lo puede hacer por ti. Tú tienes que quitarte ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según en Dios, en la justicia y santidad de verdad. Ahora Pablo le dice, tú tienes todo lo que necesitas, quítate ese viejo hombre y vístete del nuevo. Es que eres una persona nueva, diferente. Este cristiano ya piensa diferente, actúa diferente, habla diferente, sus metas son diferentes. ¿Qué es lo que ha estado cayendo en este cristiano? El orgullo. Este hombre es diferente y Pablo lo está llevando a esa ruta. Por lo tanto, cuando llegamos al capítulo 5, estas instrucciones son para un creyente que está siendo santificado. El Señor no espera que un inconverso, alguien que no tiene una relación personal con Él por medio de Cristo Jesús, cumpla o entienda lo que hablamos al inicio. Por eso piensan así, por eso reaccionan así cuando escuchan este tipo de versículos. El creyente que ha llegado al capítulo 5 de Efesios es una persona agradecida con el Señor Jesucristo por esa salvación que tiene de su alma. Es una persona que está buscando ser santificado, quiere dejar esos hábitos pecaminosos porque quiere vivir para la gloria de Cristo Jesús. Quiere agradar al Señor, quiere vivir para Él, quiere conocerlo a Él. Él es su mayor tesoro. No esperen esto de un inconverso. Alguien que no tiene una relación con Dios, esto es una locura. No lo va a comprender. Pero aquel que ha llegado a Efesios capítulo 5, lo entiende. De hecho, miren lo que dice Efesios 5:1. ¿Cómo empieza este capítulo? ¿Ya vieron? Sed pues imitadores ¿de quién? De Dios, como hijos amados. Qué humildad de nuestro Señor Jesucristo de morir en la cruz del Calvario por personas como tú. No me vean así. Y como yo también. Qué humildad. Haciéndose rico se hizo pobre. Venir y lavar los pies de los discípulos. Se humilló. Y Él se hizo pobre para que con su pobreza nosotros nos enriqueciéramos. A quien llega al capítulo 5 dice, yo quiero ser como Él. Y la humildad es una característica del creyente. Y el orgullo es una característica del mundo. Pablo les está exhortando a imitar a Cristo Jesús y no al mundo. Esto es difícil de digerir, pero recuerden, tenemos que estudiar los capítulos anteriores. Un verdadero cambio comienza con el Señor Jesucristo. Muchos hogares pasan toda la vida arreglando cosas, arreglando cositas, sin ir a la solución permanente. Que el Señor Jesús sea quien reine en ese hogar. Que el Señor Jesús sea el modelo para cada miembro de la casa, de ese hogar. Imagínense que el fundamento esté mal en este edificio y se empiecen a cuartear las paredes y yo me dedique a reparar las paredes. Una, no van a quedar bien porque handyman no soy. Y otra, nunca voy a acabar porque el problema es el fundamento. ¿Alcanzan a ver por qué Pablo nos está llevando a que nos enamoremos de Cristo Jesús para llegar al capítulo 5? Tenemos que tener ese fundamento, si no toda la vida vamos a pasárnosla haciendo pequeñas reparaciones en la vida de nuestros seres amados. Si se trabaja en instruir a cada miembro a seguir las pisadas de Cristo Jesús, miren lo que va a suceder. Efesios capítulo 5,
versículos del 3 al 5. Miren dónde tenemos que poner nuestros esfuerzos. Efesios capítulo 5, versículos del 3 al 5. Y esto es lento, esto lleva tiempo. Pero créanlo, el Señor trabaja con cada corazón. Y se los está diciendo alguien que pasó por ese proceso doloroso de parte del Señor. Créanle a Dios. Efesios capítulo 5, versículo 3. Si nos enfocamos en que nuestra familia sea para la gloria de Dios y siga las pisadas de Cristo Jesús, miren lo que va a suceder. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Santos, esto es para los santos, para los creyentes. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien con acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Pablo se lo está diciendo a un creyente que ha llegado al capítulo 5 porque sabe que esa palabra va a surgir efecto. Si es un incrédulo, no va a surgir efecto. Tenemos que seguir con el Evangelio. Solo cuando Cristo Jesús es el Señor del creyente y del hogar, se puede tener un modelo bíblico en casa. Mientras no. El matrimonio debe de estar conformado por dos creyentes. Yo creo que con esto ya lo alcanzan a ver la importancia de que los dos sean creyentes. Si el matrimonio no está integrado por creyentes, no se podrá cumplir el propósito divino y tenemos que seguir otra estrategia. Dice Efesios capítulo 5, versículo 31 y 32, el propósito del matrimonio. ¿Por qué te casaste tú? Pues porque estaba bien bonita. ¿Y que ella no está? ¿Por qué dices estaba? ¿Por qué te casaste con él? Pues que me trataba tan bien. ¿Te trataba que ella no te trata? Ese es uno de los errores. Nosotros nos casamos porque estamos dispuestos a sacrificar nuestra vida por esa alma a tal grado que juntos reflejemos la unión de Cristo y la iglesia. Por eso nos debemos de casar. Pregúntenle a un par de jóvenes por qué se casa y a ver si le dan Efesios 5, 31 y 32. Y no se los van a dar porque están bien anestesiados. No, esos jóvenes. Miren el propósito por el cual nos casamos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de ¿quién? Cristo y de la iglesia. Debemos de reflejar la unión de Cristo con la iglesia. Y otra vez, esto es para creyentes. El propósito de todo matrimonio debe ser reflejar la unión entre Cristo y la iglesia. Una pareja de inconversos no podrá lograr ese propósito nunca. Por esa razón, el mundo quiere destruir el matrimonio y lo quiere cambiar. Esa es la raíz espiritual de todo. Quiere alterar el modelo divino de reflejar a Cristo y la iglesia. Hay familias de inconversos aparentemente funcionales, pero no van a cumplir este propósito nunca. Dicha familia construye sobre la arena y no sobre la roca que es Cristo Jesús. Dice John MacArthur en ese libro precisamente, la familia sin Cristo no tiene un fundamento espiritual firme. Y tarde o temprano va a caer. Cosas van a suceder. Para ayudar a una familia disfuncional, el primer paso es dirigirlos a Cristo Jesús. ¿Lo alcanzas a ver? Es lo esencial, lo más importante. No pongas parchecitos en las paredes. Vea la fundación. Jóvenes, vean la importancia de casarse con creyentes verdaderos. No porque están aquí en la iglesia quiere decir que son creyentes.
Estudiamos esta mañana en la predicación de Juan el Bautista, que ahí estaban los saduceos, estaba medio mundo, pero no porque estaban ahí, eran creyentes. Muchos vienen con intereses diferentes. Pero bueno, gloria a Dios que están aquí porque escuchan su palabra. Pero asegúrense de casarse con creyentes verdaderos. Esto también explica la razón por la cual Satanás quiere destruir la figura del matrimonio. Y no va a parar, va a seguir adelante. ¿Qué debo de hacer si quiero una familia cristiana que tenga el orden divino de Efesios capítulo 5? Debo de buscar que Cristo Jesús sea el Señor de mi hogar, porque solo Él puede poner orden en el hogar. Eso es lo primero que tenemos que hacer. No brinques a Efesios capítulo 5 sin antes pasar Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 3 y luego llévalos a Efesios capítulo 5. Honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida. Primero llévalo a los capítulos anteriores. No lo va a entender. Sométete. No lo va a entender. ¿Listos para las preguntas de aplicación? Ya se me fueron ya nada más 2 amenes. No se asusten, hombre. Si les he amargado la mañana, allá atrás hay pan dulce. Gloria a Dios porque trajo a nuestros hermanos desde la panadería. Sabe el Señor cuál es mi debilidad. Preguntas de aplicación. ¿Qué cosas desordenadas hay en tu vida? ¿Qué cosas desordenadas hay en tu vida? ¿Qué estás haciendo para ordenarlas? ¿Qué estás haciendo para ordenarlas? Siguiente pregunta. ¿Qué cosas desordenadas hay en tu hogar? ¿Qué estás haciendo para ordenar esas cosas desordenadas? Tercera pregunta. En tu vida y en tu hogar, ¿qué tanto te estás esforzando para que cada miembro sea como Cristo Jesús? Probablemente estás haciendo muchas cosas para ordenar tu vida y tu hogar, pero oro para que alcances a ver la importancia de que Cristo Jesús sea la prioridad. Y es lo que nos está enseñando Pablo para poder llegar a Efesios capítulo 5. Ahora sí, podemos ir al modelo del hogar, ya que pasamos por estos capítulos. En este momento Pablo nos ha preparado para llegar a una sección compleja y más en nuestros días, donde la mujer quiere ser el hombre y el hombre quiere ser la mujer. Hay un desorden. Lo que Pablo va a decir va dirigido a personas que han nacido de nuevo, que Dios ha cambiado su corazón, les ha quitado el corazón de piedra y les ha dado un corazón de carne. Es alguien que desea ser como Cristo y es noble en el proceso de santificación progresiva. Él quiere deshacerse de esos malos hábitos. Y esto quiere decir que uno de los enemigos principales, llamado orgullo, está siendo combatido. Es entonces cuando Pablo nos lleva a Efesios capítulo 5, versículo 22, y nos dice estas palabras: someteos unos a otros en el temor de Dios. Pablo introduce el concepto de la sumisión, lo cual es rechazado por nuestra carne. Después comienza a mostrarnos cómo se ve la sumisión en la práctica para tener una familia organizada. Y ahora sí podemos leer nosotros estos pasajes y seguramente el tono va a ser diferente. Versículo 22, 21, primero había leído 21, ¿verdad? Efesios 5, 21, someteos unos a otros en el temor del Señor. Y luego dice el versículo 22, las casadas estén ¿qué?
Que no les cueste trabajo, hermanas. Ármense de valor. ¿Las casadas estén? Eso, casi se las creo, casi me convencen. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, pero aquí está la clave. Como al Señor. Eso lo cambia todo. Los maridos, versículo 25. ¿Hay maridos aquí? Eso. ¿Maridos qué? No, hombre, eso ni su esposa se los creyó. Hagan de cuenta que es 14 de febrero, hombre. Maridos, amad a vuestras mujeres, ¿cómo? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por... Y el Señor murió en la cruz, derramó su preciosa sangre por la iglesia. ¡Wow! Ahora lo entendemos un poquito mejor. Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, ¿hay hijos aquí? Pues todos. Y voltean así. Todos somos hijos. ¿Hijos qué? Hijos. ¿Y los hijos Camacho dicen? Hijos, obedecer, y aquí está la clave, en el Señor a vuestros padres, porque esto es, ahora lo entendemos mejor. Por eso Pablo introduce en el Señor. Vean la gran necesidad de Cristo Jesús. Y va más allá. Fíjense el versículo 5. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. ¿Como a quién? Como a Cristo. Ese jefe que te hace la vida imposible, dale testimonio de Cristo Jesús. Y si tú eres jefe, mira lo que dice el versículo 9. Vosotros amos, y se está dirigiendo a miembros de hogar, vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor es de ellos y vuestro en los cielos. ¿Se fijan cómo Pablo introduce en la ecuación a cada rato a Cristo Jesús? Él hace la diferencia, hermanos. Este es el modelo bíblico para la familia cristiana. Quien toma su papel, su rol en la familia, va a contribuir. Como puedes apreciar, existe un orden establecido por Dios. No debemos de alterarlo. No somos más sabios que Dios. Ese orden establecido requiere de lo opuesto al orgullo, que es, exacto, humildad de parte de cada uno de los miembros. Seguir el orden establecido por Dios requiere humildad y sumisión. Esa es precisamente la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Pablo en todo momento tiene al Señor Jesucristo en mente. El Señor Jesucristo dijo, si alguno quiere ser primero, tiene que ser él el último, el postrero y servidor de todos. Marcos 9:35, también el Señor Jesucristo dijo en Lucas 18:14, cualquiera que se enaltece será, y el que se humilla será. En la economía del Señor las cosas se calculan diferente a como se calculan en el mundo. Usted quiere ser grande, sea humilde, sea servidor de los demás. El mundo te va a enseñar otra cosa, tu carne te va a impulsar a hacer otra cosa, y el diablo, no se diga, el diablo. Vivir en humildad da gloria a Dios, trae bendición al creyente y contribuye al bienestar de la familia. Humildad. ¿Cómo puedo contribuir al modelo bíblico de la familia en humildad y sumisión? Definitivamente, como hemos visto en nuestras fuerzas, no podemos, hermano. No podemos. Cada uno de nosotros tiene todavía orgullo en el corazón. La buena noticia es de que el Señor lo sabe y no nos ha dejado solos en este proceso de santificación progresiva.
el contexto inmediato de nuestro pasaje nos da la clave para poder lograr esto en nuestro hogar. Y está en Efesios 5:18. Miren lo que dice Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. La palabra para lleno nos da la idea de rellenar un hueco, ser influenciado, ser dirigido por Él. Piensen en un barquito de vela, ¿sí se dice así, verdad? Y el viento sopla por todos lados. ¿Y cómo mueve el barquito? Eso es a lo que se refiere la llenura del Espíritu Santo. Andar bajo su influencia, ser dirigido conscientemente por Él. Básicamente es obedecer la palabra del Señor. Eso es la llenura. Para contribuir al modelo bíblico en humildad y sumisión, se requiere no solo del modelo del Señor Jesucristo, se requiere de la ayuda del Espíritu Santo. Por esa razón, un incrédulo no podrá vivir plenamente este modelo. No va a poder. Es imposible. ¿Qué debo de hacer si quiero una familia cristiana que sea un modelo bíblico? Debo de contribuir viviendo en humildad y sumisión con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando nos rebelamos contra la dirección del Espíritu Santo, la Biblia dice que se contrista. Debemos de obedecer, sabemos lo que tenemos que hacer, hay que hacerlo. Preguntas de aplicación, ¿están listos? ¿Qué tanto estás contribuyendo a la armonía de tu hogar? ¿Qué tanto? ¿O eres de esas personas que llegan y en cuanto llegan se siente una tensión en la casa? No. ¿Qué tanto estás contribuyendo con humildad y con amor? ¿Estás contribuyendo de la manera que Dios te pide, dirigido por el Espíritu Santo? ¿Así estás contribuyendo? Es triste, pero conocí de casos donde llegaba el marido y los niños se hacían los dormidos por la tensión que causaba esta persona. Dice John MacArthur, Pablo ordena a cada cristiano ser ejemplo de sumisión y servicio a todos los demás. Ese sencillo principio es la clave de la armonía y felicidad en el hogar. Esa es la clave. Ahora Dios nos ha dado una herramienta poderosa para la armonía en el hogar. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, cuando Él nos dirige, somos sensibles a lo que expresa en su palabra, Pablo nos da 4 beneficios en Efesios capítulo 5. No los vamos a estudiar, nada más los voy a decir rápido. Efesios 5:19 nos dice que nos da el beneficio de la alabanza en comunión cristiana. Después, ahí mismo en Efesios 5:19 dice que alabamos al Señor, estamos con gozo. Efesios 5:20 nos dice también que podemos tener una vida de devoción y agradecimiento a Dios. Estamos agradecidos con Él. Y ya después, la cuarta ventaja está en Efesios 5:21. ¿Ya se fijaron cuál es Efesios 5:21? El pasaje del día de hoy. Someteos unos a otros en Él. Esa es otra de las bendiciones de ser llenos, dirigidos, controlados por el Espíritu Santo. Por eso el resto del texto explica cómo se somete cada esposa, cada esposo, cada hijo, cada trabajador, cada amo, porque es uno de los beneficios de ser llenos, controlados, dirigidos por el Espíritu Santo. El sometimiento es un elemento usado por Dios para contribuir en la armonía del hogar. No tiene el propósito de causar fricciones. Esto va totalmente en contra de lo que enseña el mundo y nuestra propia carne. Se cree que
es ser humilde, es denigrante, es injusto. Pero la Biblia enseña todo lo contrario. Miren, vayan conmigo por favor a Primera de Pedro. Primera de Pedro. Capítulo 5, versículos 5 y 6. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Aquí vemos cómo los jóvenes obedecen a los líderes de su iglesia. Y todos sumisos unos a... La sumisión es para todos los que estamos aquí. Y miren lo que dice: y todos sumisos unos con otros, revestidos de humildad. Sigue recalcando esto. Debemos de quitarnos el traje de orgullo y vestirnos de humildad. ¿Y cuál es el beneficio? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a ¿quiénes? Los humildes. Versículo 6, humillaos pues, ya por lo que te dije anteriormente, humíllate bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Quieres ser exaltado? Humíllate ante Dios. Así funciona en la economía de Dios. Humíllate. La sumisión en humildad trae la bendición de Dios. Por eso el resultado es increíble. Someterse significa literalmente ponerse abajo del otro. La palabra habla de aquellos soldados que estaban bajo la autoridad de su comandante. Estos soldados simplemente obedecían las órdenes y no cuestionaban o las alteraban. Es una sumisión consciente y voluntaria a la autoridad del Señor Jesucristo. El Señor nos da un hermoso ejemplo porque Él mismo en su humanidad se sometió a sus padres terrenales. ¿Se acuerdan que lo estudiamos la semana antepasada en la mañana? Dice que se sujetó a ellos, Lucas 2:51. También Juan 6:38 nos dice que se sujetó a la voluntad de su Padre. Si el Señor se sometió, se sujetó, pues no debe de ser malo, al contrario. Por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla. ¿Por qué? Por su humillación lo exaltó. Cuando la persona está llena del Espíritu Santo, no va a tener problemas en someterse. El Espíritu Santo lo llevará a tener una actitud humilde y buscará el bien de la otra persona. Eso será de gran beneficio y de gran armonía para el hogar. Muchos desprecian la enseñanza de la palabra de Dios, pero hermanos, esto es inspirado. Esto es la palabra de Dios. La Biblia dice que para la armonía del hogar se requiere seguir al Señor Jesucristo como modelo, instruir a los miembros a ser llenos, controlados por el Espíritu Santo de Dios y promover la sumisión mediante una actitud humilde. Ese es el plan de trabajo. Eso es lo que enseña la Biblia. El resultado tiene que ser una familia bíblica que refleje la unión de Cristo en la iglesia. Mientras el mundo te va a enseñar una cosa muy diferente. Hay que seguir modelos humanos, imperfectos y aparentemente exitosos. Y eso sí, rápido, que funcionan rápido. Los miembros son controlados por su carnalidad, por sus deseos egoístas. Se promueve el orgullo y no se quiere nadie edificar por los demás. Primero soy yo, luego soy yo, y si tengo tiempo, sigo yo. No hay tiempo para los demás, ni lugar para los demás. ¿El resultado cuál es? Una guerra constante en casa, fricciones, problemas, desavenencias, incomodidad y un verdadero infierno, la verdad. Algunos tienen que ser lo suficientemente maduros para detener ese ciclo vicioso y decir, así dice el Señor y así lo voy a hacer.
esta es la ruta que voy a seguir porque le creo. Sin la sumisión en el temor de Dios, no va a haber funcionalidad en el hogar. ¿Qué debo de hacer si quiero una familia cristiana que siga el modelo bíblico? Debo de contribuir viviendo en humildad y sumisión con la ayuda del Espíritu Santo. Humildad y sumisión. ¿Listos para las preguntas de aplicación? Ya van despertando, a ver si para las 3 ya están despiertos. Si usted quiere ser grande, póngase botas y va a crecer como tanto así. ¿Mande? Ay, ¿qué pasó? Ya está, se enojó la pantalla. Oh, entró otra aplicación. Bueno, gracias. Sí, alguien más se conectó. Pregunta de aplicación. Bueno, de todas formas ya vamos a terminar. ¿Cómo ve la sociedad de nuestros días la sumisión? ¿Cómo la ve? ¿Cómo ves tú la sumisión? ¿Cómo la ves? Recuerda que la sumisión es para todos. ¿Cómo ven tus hijos la sumisión? ¿Cómo la ven? Yo pienso que tenemos que instruirnos e instruir a los demás acerca de la sumisión y los beneficios. ¿Qué autoridades que Dios ha puesto encima de ti te cuesta más trabajo someterte, aparte del pastor? ¿A qué autoridades que Dios ha puesto arriba de ti te cuesta más trabajo someterte? No quisiera terminar la clase sin decir algunos aspectos importantes acerca de la sumisión. Lo primero es que nos han hackeado. Casi funciona. Sí, ok, tenemos esta. Lo primero es que la sumisión es para todos. Para todos, hermanos. ¿Sí leyeron bien lo que dice Efesios 5:21? Es claro. Someteos unos a otros en el temor de Dios. En diversas ocasiones cometemos el error de alterar la definición, pero todos nos sometemos. Honramos al Señor cuando pensamos en los demás antes que nosotros, y eso es sumisión. Debemos honrar, amar y respetar y ayudarnos mutuamente todos, y eso es sumisión. Esto no nos hace menor a los demás, al contrario, es la ruta de la grandeza espiritual como lo aprendimos. Todos somos iguales ante el Señor. Pablo nos lo recuerda en la carta de los Gálatas, que no hay judío, no hay griego, no hay libre, no hay esclavo, todos somos iguales. Somos iguales y todos nos sometemos los unos a los otros y todos nos sometemos al Señor. Número 2, la sumisión no elimina el liderazgo. Aunque nos sometemos los unos a los otros al Señor, sigue habiendo líderes y autoridades. Aunque ante Dios los pastores no son mayores que los miembros, ellos son los que están al frente y van a darle cuentas al Señor. Ellos son los que toman decisiones y dirigen el rumbo en la iglesia. Aunque en la familia nadie es mayor, sigue habiendo un orden de responsabilidades. El Señor Jesús es la cabeza, el hombre es el responsable, el marido está llamado a ser la cabeza del hogar, la esposa sigue su liderazgo, los hijos están bajo la autoridad de los padres, sigue habiendo un orden. La sumisión no elimina este orden. Número 3, ¿cuántos llevamos? 2. Número 3. La Biblia enseña que la sumisión humilde es voluntaria. Esto es muy importante. Como creyentes llenos del Espíritu Santo, debemos de estar dispuestos a someternos a las autoridades que Dios ha puesto arriba de nosotros. Muchos esposos creen que deben de forzar la sujeción en su hogar, pero eso no es lo que enseña la Biblia. No. La desobediencia en el hogar tiene consecuencias y hay que castigarlas, pero eso no hace que la persona se someta
porque el corazón sigue siendo el mismo. ¿Recuerdas lo que estudiamos? Pasamos por el capítulo 1, 2, 3 y 4 para llegar al 5:21. Tenemos que enseñarle esto, pero la sumisión no se debe de forzar. Sométete porque soy tu marido y así dice la esposa. No, no lo dice así. Eso es tiranía, machismo, condenado por el Señor. La sumisión humilde comienza al ayudar a los miembros a ser controlados por el Espíritu Santo. No mediante la tiranía, gritos o cosas semejantes. Quien busca someter a los miembros mediante la fuerza, esa misma persona no se ha sometido a Dios. Y es claro, no lo entiende, no lo capta. Un ejemplo hermoso lo tenemos en el Señor Jesucristo, quien voluntariamente se sometió a su Padre Celestial. Dice Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y Él se está sometiendo a su Padre y que acabe su obra. Así debe de ser el sometimiento y la sujeción voluntaria, no forzada. ¿Cuántos llevamos? 4. Entonces este es el 4. Los esposos. ¿Hay esposos aquí? Esto no les va a gustar. También se someten a las esposas. ¿Sigue habiendo esposos aquí? Un hombre valiente que está a un lado de su esposa. Ahí atrás. Los esposos también nos sometemos a las esposas. Este pasaje comienza exhortando a someterse los unos a los otros. Efesios 5:21. Después leemos que el esposo ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Efesios 5:25 al 29. Por lo tanto, las honramos, las amamos y las ayudamos porque son nuestras esposas. Y esa precisamente es la definición del sometimiento, ya lo hablamos. Damos nuestra vida por nuestras esposas y esa es una forma de someterse. Buscamos ser sus proveedores, sus protectores y sus guías. Pensamos en ellas y nos estamos sometiendo a ellas. Ese es un sometimiento mutuo. Obviamente nosotros somos responsables ante Dios, pero nos sometemos también. La esposa se somete al liderazgo, el esposo se somete al liderazgo de la esposa porque va a cubrir las necesidades de ella. Los hijos se someten a los padres, pero los padres se someten su vida a las necesidades de sus hijos y es una vida de sometimiento. Es como una red entrelazada. No es nada más para algunos miembros de la casa, sino para todos, incluyendo a los esposos. Número 5. ¿Están listos? La sumisión no es solo para los que lo merezcan. Ya vimos en este pasaje. Nos sometemos no porque aquella persona se lo merezca, sino porque es agradable delante de Dios y yo quiero honrar a Dios, yo quiero servirle a Él, yo quiero obedecerle a Él, no porque el cocodrilo de tu marido se lo merezca o porque tu esposa no cocina tan rico como tú quieres. Nos sometemos todos y nos sometemos, se lo merezca o no se lo merezca, porque primero nos sometemos al Señor. El Señor se sometió a las autoridades de su época, aunque las autoridades no se lo merecían. Pablo pidió someterse y orar por las autoridades, aunque las autoridades de su época no se lo merecían. Nosotros nos sometemos porque amamos al Señor, porque queremos ser como el Señor. ¿Le seguimos o aquí le paramos? Yo creo que aquí le paramos, ¿verdad? Ahora sí no me dijeron, sígale, qué malos son. Sí, no, pues ya sí ni se las creo. No, vamos a acabar ya. Ay, compren el libro y ahí lo leen. ¿Listos para las preguntas de aplicación? ¿Qué concepto sobre la sumisión te has dado cuenta que tienes mal y estás dispuesto a solucionarlos?
¿Qué conceptos sobre la sumisión te has dado cuenta que tienes mal después de este estudio? ¿Qué conceptos de la sumisión te has dado cuenta que tienes mal? Siguiente pregunta. ¿Qué cosas debes de cambiar en tu sumisión y autoridad? Porque las has estado haciendo mal. ¿Qué cosas debes de cambiar en cuestión de la sumisión? Porque ahora, después de este estudio de Efesios, te has dado cuenta que las has estado haciendo mal. Bueno, pues es así como terminamos el estudio del día de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario?